Ya. Buen día para todos. Espero en Dios Buen que estén día. muy bien. Tenemos esta reunión número 26 ya del evangelista en los 5 ministerios, con la necesidad que tiene la iglesia hoy en día de ser levantada, de crecer, de ser edificada. Y pues hemos entendido que hay una falencia, y esa falencia en gran parte es que no se le está dando importancia a los ministerios. Y este ministerio del evangelismo tiene una importancia vital para la iglesia porque pues, el crecimiento de esta depende del evangelismo, ¿no? El establecer el reino de Dios depende del evangelismo, así que es vital y pues estamos reuniéndonos, ustedes saben, para crecer en esto. Hoy tengo el honor, así que me da mi Padre desde el cielo, de tener a mi papá conectado. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. Perdón, que no me perfumé. Hola, papito. Bienvenido. Se puso rojo como la sangre de Cristo. Ándale. Ahí está. Encubierto, protegido. Muy bien. Entonces, vamos a empezar orando y de paso vamos a orar por el pedido de Ricardo, que es para nuestro primo Néstor Romano. Así que vamos a orar. Ricardo, ¿nos puedes explicar qué es lo que tiene para orar específicamente? Está muteado el micrófono. Perdón, tengo ruido acá ahí. Sí. Escuché muy bajo, porque estaba en reunión cuando me mandó el mensaje, porque ayer tu mamá se olvidó de contarme, me dijo, ayer lo operaban de la vista, creo que de los 2 ojos. Y no sé si tuvo un problema con la presión arterial, se le complicó con algunos problemas. Pero en sí iba a ser una operación solo de los ojos, pero se complicó por problemas de la edad, ¿no? Problemas que él tiene, son preexistentes. Bueno, oremos por la sanidad de él. Sí, Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva posibilidad, Señor, de vivir en tu presencia. Señor, somos conscientes de qué tan diferente es, Señor, la vida que tuvimos, Señor, por mucho tiempo sin ti, Señor, y ahora contigo, guiándonos, llevándonos de la mano, Señor, habiéndonos provisto tu espíritu, Señor, algo tan maravilloso, Señor, algo tan inexplicable para el ser humano, Señor, algo tan impresionante, Señor, y nosotros valoramos eso, Señor, y queremos darte cada día ese lugar que tienes de gobierno, ese lugar de padre, de padre bueno y amoroso, de padre que perdona, de padre que siempre nos está ayudando a levantarnos, a ser transformados, a cambiar, de padre que está pendiente de nuestras caídas y nos levanta con mucho amor. Es algo, Señor, que valoramos, Señor, te lo repetimos, Señor. Valoramos lo que haces por nosotros, Señor. Valoramos lo que has hecho por nosotros, porque tú ya lo has hecho todo, Señor. Todo está hecho ahí, está al alcance de nuestras manos. Ahí está la salvación, ahí está tu amor, ahí está tu gracia, todo está ahí. El poder de tu espíritu está ahí, tú ya lo hiciste, ya está provisto por ti, Señor. Y te pasas todo el tiempo perdonándonos y dándonos nuevas oportunidades. Eso es maravilloso para nosotros. Es algo que no queremos descuidar. No queremos descuidar esta salvación tan grande, como dijo el autor de Hebreos. Y gracias, Señor, permítenos el día de hoy en esta reunión ser edificados los unos a los otros, Señor, en esta congregación y que esto se repercuta, Señor, que esto impacte al mundo, este mundo que está pervertido, está corrupto, Señor, está tan torcido este mundo. Nosotros cada vez vemos más cómo el mundo se tuerce y vemos más una brecha, una gran diferencia entre la santidad en la cual tú nos haces caminar y la perversión en la que camina el mundo, Señor. Por favor, cuídanos del maligno, Señor, porque sabemos que Él nos quiere torcer
y a veces logra cosas en nosotros, implanta pensamientos y nos hace pasar por momentos que trastabillamos, Señor, pero sabemos que Jesús está intercediendo por nosotros, que Él pidió que tú nos guardes de ese enemigo que tenemos y sabemos que lo estás haciendo. Confiamos en ti, confiamos en que la obra es tuya, confiamos en que no está en nuestras manos, en que cada vez que queremos hacer las cosas en nuestras manos, con nuestro pobre poder, salen mal, Señor. Así que ponemos todo en tus manos. Gracias, mi Señor. Quiero aprovechar para pedirte por Néstor Romano, Señor, mi primo, que tú conoces su condición de salud. Señor, yo te pido por su salud, que él sea sano, en el nombre de Jesús sea sano. Nosotros conocemos el poder que hay en este nombre. Si hay la posibilidad de que Ricardo lo vaya a visitar y ore imponiendo manos, Señor, tú propicia eso. Pero si no, sabemos que tú no necesitas que vaya Ricardo, tú lo puedes sanar. Pero sobre todas las cosas te pido, Señor, que te glorifiques, que Él sepa que eres tú, que Él sepa que tú haces estas obras, Señor, y que Él te pueda conocer, y así como nosotros, Él sea transformado y Él tenga nueva vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Que así sea, que así sea. Muy bien. Ustedes que estuvieron hablando ayer con mi papá, Armando y Ricardo, cuéntenme si hoy vamos a hablar algo con él, si se va a participar con él o vamos a hacer otra cosa. Cuéntenme, ¿qué planearon algo? Armando, habla tú, no hay problema. Yo lo que propuse de que si lo podemos ministrar con el tema del espíritu Santo, para que él sí, pueda, exacto. para que él pueda llegar a entender y quizás Dios se lo dé. Sí. Yo le pedí que lo ansíe con todo su ser, que lo desee, que se lo pida, para que pueda ser posible. Sí. Perfecto, yo creo que sí sería bueno tocar el tema del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, lo que significa, y la necesidad que él tiene de eso, ¿no? Yo creo que sí. Don Carlos, cuando quiera hablar, nada más prende su micrófono porque ahorita lo tiene apagado. Ok, pues vamos a ver, ¿qué es lo que entiende o qué es lo que sabe usted, don Carlos, acerca de en el Espíritu Santo? Pero prende su micrófono, por favor, prenda su micrófono. Está apagado su micrófono. Toque la pantalla y el microfoncito para que pueda hablar. Ahí está, ahora sí. ¿Qué es lo que entiende del Espíritu Santo? ¿Qué ha escuchado del Espíritu Santo? Yo soy nuevo, es mi primer paso que doy y no sé nada, no sé qué decir, no sé cómo comenzar. Sí. Es todo nuevo para mí. Yo quiero escuchar de ustedes para que me anime yo, para después conversar con ustedes y decir y meterme en el tema. Muy bien. No sé qué decir ahora. Ok, no perfecto. No hay problema, ese es normal. No es, hablar del Espíritu Santo no es un tema que lo escuchemos en cualquier lugar o en cualquier reunión. Pero antes de empezar a tratar de entender lo que es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, entender bien quién es Jesús. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿quién es Jesús para usted? ¿Cuál sería su respuesta? Y nuestra guía es nuestro Padre. Nuestro Padre, nuestro guía. ¿Qué más es Jesús para usted? ¿Qué ha conocido de Jesús? No, muy poco. Sí. Cuando usted se bautizó, ¿qué significó ese bautismo? Sí, yo lo hice con muchas ganas, tuve mucho entusiasmo, lo hice de corazón, pero allí quedó todo. Ok. No avancé. Perfecto. Pero qué bueno que ahora
tiene hambre de la palabra de Dios, de conocer a Jesucristo, de ser lleno de su espíritu. Eso es súper, muchísima alegría para nosotros poder escuchar eso, ¿no? Fueron muchas oraciones de Mauricio contestadas, sí. Entonces, ahora que usted tiene esa apertura, esa hambre, que es una de las cosas que del poder que Dios nos da a través de ese bautismo, ¿sí? El hambre que se nos abre de conocer más de Jesucristo, ¿sí? Esa apertura a conocer a Jesucristo se da por el poder que hay en el bautismo, ¿no? ¿Puedo hacerle un comentario? Sí, adelante, adelante, claro. A ver, espero no equivocarme. Lo que yo tengo por todo mi pasado es una gran bronca, porque me han mentido muchísimo. Yo fui monaguillo de la Iglesia Católica y yo ayudaba a las misas durante 2 años. Y siempre fui a misas y siempre fui a mi manera, quizás, pero no faltaba a las misas, siempre fui religioso, digamos, ¿no? Sí, entiendo. Pero he visto tanta suciedad dentro de las religiones, en su mayoría, ¿no? Que me aparté por mi cuenta. Si bien siempre pensé que hay que seguir siendo buena persona, hay que hacer lo que corresponde, ya no confiaba en nada. Pero no era en contra de Jesús ni de Dios. El problema era todo lo que lo usan. Sí. Perdón, la franqueza. No, y eso me... Traducción, bronca es como un coraje, ¿no? Ajá, como un rencor también guardado ahí, como un enojo. Un enojo. Es un enojo, bronca es un enojo. Ajá. Aquí bronca es pleito. Tum, 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 tum. Más ni menos. Por eso llegué a decir siempre que son un mal necesario, porque hacen mucho bien a la gente, pero muchos la usan. Sí. Y ese es el mal. Sí. La parte buena está en todas las religiones, porque la gente se entrega de corazón y hace de todo. Y ayuda a gente, que es buenísimo. Pero allá arriba, los líderes, muchos de ellos, los usan y todo eso me dio mucha bronca. Sí, bueno, perdón. Eso es algo que pasa, sí. Es algo que sucede generalmente, el que al ver los ejemplos, digamos, entre comillas, lo que debe ser la iglesia, el ejemplo a seguir, no lo es. Y eso confunde muchísimo a nosotros y nos hace desistir de decir, bueno, ¿para qué quiero estar? Yo no quiero ser como ellos, así que mejor busco otro trabajo, me dedico a otra cosa, ¿no? Y dejan todo eso y es completamente entendible. Y es lo que Dios está haciendo en estos tiempos, ¿no? Trayendo una reforma a la iglesia, cambiando todo eso, limpiando todo eso, regresando al diseño de Dios original de lo que es la iglesia. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos en Jesucristo, que Él es el que nos enseñó, que es la iglesia. Vemos lo que dicen las cartas, que nos enseña qué es la iglesia, para que nosotros no perdamos el horizonte con esos malos ejemplos que han habido. Muy fuerte daño que se está causando. ¿Sí? Entonces, pero Dios, todos los conceptos equivocados de lo que es Jesucristo, de lo que es Dios, de lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? Son conceptos que nos trastornan realmente, distorsionan quién es Dios y quiere Dios regresar otra vez y hacer un trabajo en cada uno de nosotros, en usted, don Carlos, de poder quitar todos esos conceptos equivocados y mostrar quién es Dios, para que nuestra fe esté fundamentada en Jesucristo, esté fundamentada en Dios, en el Espíritu Santo, para que nuestra fe esté fundamentada en esa relación personal con Él, ¿sí? Y no en el concepto que nos han sido sembrados. Y la búsqueda, el hambre que Dios está poniendo, el Espíritu Santo está poniendo en su corazón, ¿sí? Es para eso, porque Dios quiere
quiere reflejar, quiere mostrar quién es Él realmente para usted, ¿sí? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuánto le ama Jesucristo? Un amor tan grande por usted, para que dio su propia vida, que pagó el precio que usted debió de haber pagado, que Él sufrió el dolor que usted debió haber sufrido como castigo del pecado y de la maldad, y lo compró, ¿sí? Jesucristo te compró con su sangre en la cruz, ¿sí? Entonces tú tienes un dueño y ese dueño es Jesucristo. Él es tu Señor, Él te compró, Él es tu amo. Tú eres así como cuando se compraban esclavos, Él te compró, así que ahora eres suyo, de su propiedad, ¿no? Y eso te hizo ser arrancado de las manos, digamos, o de las garras del enemigo, porque el enemigo te tenía atrapado, ¿sí? El enemigo te tenía confundido, te tenía no sé, vicios, actitudes, formas de pensamiento de este mundo. Entonces Jesucristo, al comprarte, te arrancó de ese otro dueño malvado, ¿sí? Que solamente te odia y quiere tu destrucción y la destrucción de las personas y las familias. ¿Sí? Jesucristo te compra para decir, ahora ya te ha quitado de ese lugar donde está, de las manos del enemigo, y ahora estás conmigo, dice Jesucristo, ¿no? Eso es lo que sucedió cuando tú creíste, ¿sí? Cuando tú dijiste, sí, yo no voy a estar siguiendo una religión o buscando en qué religión refugiarme, sino yo creo en Jesucristo y quiero refugiarme en Jesucristo. En el momento que tú tomaste esa decisión y dijiste, me voy a bautizar, tú le dijiste en el bautismo, el momento que estás dentro del agua, ¿sí? Cuando tú estabas dentro del agua, en ese momento fuiste despojado del enemigo, ¿sí? El enemigo ya no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene señorío sobre tu vida, se rompió, moriste a toda esa fuerza del enemigo, moriste a él, ¿sí? Fue cancelado tu pecado, fue cancelada tu maldad, fue cancelado todo tu pasado de maldad y de pecado, fue cancelado cuando tú estabas dentro del agua, ¿sí? Y cuando tú saliste del agua, sales ahora para pertenecer, para ser parte de Jesucristo. Ese es ahora, estás dentro de ese reino, de ese gobierno eterno, poderoso, que ahora, que hace exactamente lo contrario que el enemigo, ¿no? Quiere darte vida, quiere darte fortaleza, quiere darte gozo, ¿sí? Te ama con locura y hace todo por demostrarte ese amor tan grande, ¿sí? Y te da una esperanza de salvación, ¿sí? Jesucristo te compró con su propia vida, con su propia sangre. Ese es Jesucristo, tú le perteneces a Él, ¿sí? Él es el todopoderoso para nosotros, es nuestra gloria, y por eso le damos alabanza, por eso lo seguimos, por eso predicamos de Él, por eso no dejamos de hablar, porque somos sus siervos, ¿sí? Somos de Él, somos su pertenencia, y no queremos otra vez regresar a esa otra vida. Entonces, el concepto equivocado que hay la mayoría de las veces es que las religiones presentan una serie de cosas para cumplir, ¿sí? Si tú vienes a mi organización religiosa, tú tienes que cumplir con todas las cosas que nosotros hacemos aquí para pertenecer a este lugar, ¿sí? Tienes que ser fiel a lo que hacemos, a nuestra visión, y todas esas cosas confunden un montón y nos sacan de la realidad, ¿sí? No le pertenecemos a una organización, le pertenecemos a Jesucristo, al reino de Dios y a su familia, que somos todos los que creemos en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, la entrada a este gobierno, la entrada a Jesucristo, la entrada al reino de Dios es por medio de ese acto de arrepentimiento, de morir a una vida sin Jesucristo y resucitar ahora con Jesucristo, perteneciendo a Jesucristo, ¿sí? Es en el bautismo. El bautismo es la entrada a este reino de Dios por lo que significa y por lo que es espiritualmente, ¿sí? Entonces, tú ahorita le perteneces a Cristo Jesús, eres de Él, ¿sí? La sangre de Jesucristo te ha limpiado de todos tus pecados,
¿sí? Él ya se olvidó de toda la maldad de tu pasado, no se acuerda de nada. Lo único que sucede es que tú sí te acuerdas y muchas veces acordarte de lo que hiciste te trae tristeza, condenación, confusión, pero Jesús estaría aquí frente a ti y te diría, ¿sabes qué? No tienes que acordarte de esas cosas para tener frustraciones y tristeza. Yo ya te perdoné, ¿sí? Yo ya lo olvidé completamente como si nunca lo hubieras cometido, porque yo pagué por todo eso que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, los errores que vas a cometer. Ya lo pagué yo, ¿sí? Así que quédate conmigo, dice Jesús, ¿sí? Quédate conmigo, no te separes de mí, pase lo que pase. Si vienen problemas, no te separes de mí. Si vuelves a tropezar, no te separes de mí, ¿sí? Si sientes debilidad, no te separes de mí, dice Jesús, porque sin mí, híjoles, vas a regresar otra vez a una vida de muchas vergüenzas y de muchas calamidades emocionales y espirituales. Entonces, le perteneces a Jesús, eres tú de Jesucristo, ¿sí? Tienes un sello, tienes un nombre, estás separado para Él. Si llegas a fallecer en este momento, tú te vas a la gloria eterna, ¿sí? Cara a cara con Jesucristo, disfrutando de una eternidad con Él, donde Él tiene preparadas cosas que no podemos ni entender ni comprender, ¿sí? Ya eres de Él. Entonces Dios no te está enjuiciando, Dios no te está apuntando con el dedo tus pecados y tus maldades. No, Dios ya está, lo ha hecho todo, ¿sí? Así como estamos hablando de tu playera roja, así la sangre de Jesucristo está cubriendo cada parte de tu ser. Pero ahora, esa es la entrada, pertenecemos a Jesucristo, pero la vida es difícil, ¿sí o no? Los problemas siguen. Aunque estamos con Cristo, eso no se acaba. ¿Sí? Tenemos el privilegio de ahora ser parte del reino de Jesucristo, ser ciudadanos del reino de los cielos, pero aparte del privilegio que tenemos de tener nuestros pecados perdonados, de pertenecer a Jesucristo, también dentro del reino de Dios hay responsabilidades, ¿sí? Hay responsabilidades. Entonces Jesucristo sabía perfectamente que íbamos a necesitar de una ayuda fuerte para pasar toda circunstancia en este mundo, ¿sí? Y para lograr cumplir las responsabilidades del reino de Dios, no de una organización religiosa, las responsabilidades del reino de Dios, porque estamos entrando a un reino donde hay un rey que es Dios Todopoderoso, sentado en su trono, y él tiene una tarea para cada uno de nosotros, los creyentes. Entonces, Jesucristo dijo, para que ustedes puedan permanecer firmes y fuertes ante toda circunstancia y para que tengan la capacitación de hacer la tarea que nos corresponde hacer, les voy a enviar mi Espíritu Santo para que esté con ustedes. ¿Sí? Si nosotros estudiamos, vemos y meditamos lo que hizo Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra, cómo sanaba a los enfermos, cómo predicaba del reino de Dios, cómo amaba a las personas, cómo exhortaba a las personas en amor, haciéndoles ver su maldad para que se arrepientan, cómo liberaba a las personas de demonios, ¿sí? Todo tanto la obra que él mostraba como su persona de amor, de bondad, de paciencia, ¿sí? Todo lo que era Jesucristo, como ser humano, lo hizo lleno del Espíritu de Dios, ¿sí? Jesucristo vino, se despojó de ser Dios, pero todo lo que hizo como ser humano lo hizo porque estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Mm? Entonces, Jesucristo dice, ahora que yo me vaya, ustedes van a hacer lo que yo hice. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar mi espíritu. Mi espíritu va a entrar en ustedes, mi espíritu los va a poseer, mi espíritu les va a hacer caminar, vivir, pensar como yo, ¿sí? Mi espíritu les va a traer los misterios del reino de los cielos y los va a poner en ustedes para que lo entiendan, para que comprendan cosas que son escondidas e incomprensibles para cualquier persona que no le pertenece a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, imagínate, el Espíritu Santo que Jesucristo nos prometió para todo el que lo pidiera, todo el que lo quisiera, nos va a hacer recordar todas las enseñanzas de Jesús, nos va a dar fuerza en los tiempos de dificultad,
¿sí? Y nos va a guiar, nos va a dar guianza, nos va a dar consuelo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a que podamos completar la obra, la tarea que nos ha sido encomendada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ser como Jesús aquí en la tierra. Tener las habilidades de Jesús aquí en la tierra. ¿Sí? Entender, tener la mente de Cristo Jesús, el pensamiento de Jesús por medio de su Espíritu. Eso es tremendo. Y eso puede ser para los niños, jóvenes, adultos, de la tercera edad, de todos. Es para todos los que deseen que sean de Jesucristo, que le pertenezcan a Jesús y deseen ser llenos de la presencia del Espíritu de Dios para que lo necesitamos para seguir adelante, para ser fuertes, para tener la sabiduría de Dios también, ¿sí? A través de su Espíritu nos da sabiduría para entender su palabra, para entender los misterios de su reino, o sea, es un montón, porque también nos da dones espirituales, que son capacidades espirituales de Dios, para que podamos nosotros mostrar el poder de Dios a las personas que lo necesiten, sanar a los enfermos, darles palabras de sabiduría, hablar por medio de Dios, lo que Dios quiera decir algo a través de nosotros. Todo esto es por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esa es la promesa de Jesús para nosotros, ¿sí? Eso es lo que Jesús, nosotros hemos recibido. Nos hemos bautizado en agua, pero también les hemos dicho a Jesús, a Dios, lléname de tu Espíritu, esa promesa la quiero yo, lléname, ¿sí? Y Dios lo ha hecho. Dios ha derramado su Espíritu en nuestras vidas, lo que nos da fuerza, fortaleza para seguir adelante en este mundo. Entonces, esa es la promesa, esa es para ti y para mí. No se requiere nada más que pedirlo, anhelarlo y desearlo, ¿sí? En el libro de los Hechos, lo que podemos ver nosotros es que después de que las personas creían en la palabra y se bautizaban, de manera, digamos, global o general, llegaban los apóstoles, imponían manos sobre ellos y eran llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y al cual tiene el nombre de bautismo, porque lo mencionan los apóstoles como bautismo. ¿Y en qué bautismo fueron bautizados? Decían, ¿no? Pues que en el bautismo de Juan, bautismo de agua. Bueno, pues ahora van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y boom, caía el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? La palabra bautismo significa ser sumergido en agua, ¿sí? Ser cubierto completamente en agua. Eso significa la palabra bautismo. Y se utiliza la misma palabra bautismo para el Espíritu Santo, que significa ser cubierto, lleno, sumergido del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ahora que oremos, si tú dices, yo quiero recibir al Espíritu Santo, ahora que oremos por ti para que lo recibas, ¿sí? Tú vas a ser sumergido en la presencia del Espíritu Santo, cubierto completamente del Espíritu Santo, ¿sí? Para ser guiado por él. Entonces, como todo esto es espiritual, no tiene una lógica. Para buscarle una lógica a esto tú lo dices, Dios, yo lo creo. Para ti ha sido importante Jesús, para mí también va a ser importante. Si tú dijiste que va a ser importante, que yo lo necesito en mi vida, entonces Jesús, porque creo en ti, hazlo en mi vida, ¿sí? Lléname de tu Espíritu, te vas a pedir. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo, decir algo, un ejemplo, o algo que quieran apoyar para que siga aprendiendo? Gracias, Armando. Sí, de nada. Si tienes alguna duda también nos puedes decir, don Carlos. Pero si alguien quiere complementar con algo, adelante. Hola, Ginny. Qué bueno verte conectada. Hola, perdón. Tuve problemas con el técnico vino, por eso no me había podido conectar. Tenía problemas con mi calentador y todo. Bueno. Ahorita tengo todo inundado mi baño. A ratito lo tengo que trapear. El agua. Por eso no me conecté antes. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Ustedes, don Carlos, usted es el papá de Mauricio, ¿verdad? Sí. Sí, señora, sí. Qué gusto tenerlo con nosotros. Sí. Gracias. Mucho gusto. Buenos días, Jenny. Pues vamos a seguir aprendiendo. ¿Alguien que quiera comentarle algo más?
complementar con algo. Hola Carlos, mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy bien, Gracias. qué gusto conocerle. Yo vi el video de su bautizo y nos dio muchísima alegría cuando se bautizó. Sí, nos llenó de gozo también. Sí, Mauricio nos lo compartió. Sí, pues nada más yo quería complementar un poquito nada más que, bueno, que esta guianza del Espíritu Santo es, para mí es una voz interior sutil, ¿no? Que nos guía cada día en los pequeños detalles cotidianos, pero los más pequeñitos, ¿no? Hasta decidir, no sé, pues qué es lo que sigue que voy a hacer después de esta reunión, ¿no? Si voy a orar, si voy a trabajar, si voy a abrir la Biblia, por dónde la voy a abrir, hasta qué capítulo y qué versículo voy a leer, ¿no? La guianza del Espíritu es una vocecita interior que está ahí siempre, siempre viva, siempre está y siempre nos está guiando a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces ya nosotros en nuestra libertad ya está en nosotros el seguirla o el no seguirla, ¿no? Porque siempre se produce ese conflicto, ¿no? Entre lo que uno siente que el Espíritu está diciendo y lo que a uno en su deseo de la carne o en su mente o en sus planes que ya tenía en la cabeza le apetece hacer. Entonces siempre la voz del Espíritu es algo que para mí es un indicador que va en contra de la carne, ¿no? No es algo que yo por mi propia... no es algo que yo quisiera hacer, quizás, ¿no? Nos va siempre a impulsar a salir de esa comodidad o costumbres o formas de pensar o formas de hablar, ¿no? Cosas que sutilmente nos va como invitando con amor a que demos ese pequeño paso cada vez más a estar más cerca de lo que es la forma de pensar de Jesús o la forma de servir de Jesús o la forma de vivir, ¿no? Porque es un cambio de cultura que nos va llevando poco a poco de la manita, ¿no? Como cuando eres nené y te va llevando de la manita y si vas confiando en eso, en esa guianza, entonces pues vas dando los pasos, ¿no? Aunque no sepas muy bien cuál es el paso que sigue, pero confías en este primer paso y recibes, ¿no? La bendición de ir caminando en esa obediencia que es una obediencia en amor, ¿no? Como cuando empiezas a ser de pequeño, que empiezas a caminar de esa manita del Espíritu Santo y te vas dejando llevar, y es un fluir hermoso, ¿no? Es un fluir hermoso que se manifiesta en un cambio en la persona va experimentando cambios desde dentro hacia afuera y pues no sé, a lo mejor son cambios chiquitos, pero que los demás los empiezan a ver también, ¿no? A lo mejor empieza a tener más compasión por los demás, o de repente tenía a lo mejor un enojo, una dureza en su corazón, o era una persona que estabas criticando a otra y de repente te entra un arrepentimiento, ¿no? Por estar pensando mal del otro o por haber dicho un comentario pues malo del otro ¿no? Y nos lleva al arrepentimiento el Espíritu Santo. Entonces poco a poco nos va apartando del mundo, nos va santificando y nos va haciendo más apartados para el Señor, para Jesús, y es un camino hermoso pues de acierto y error, ¿no? Pero siempre que hay tropiezo, pues el Espíritu Santo igual nos vuelve a agarrar de la mano, ¿no? Jesús nos vuelve a agarrar de la mano y con ese amor pues con mucha dulzura, con mucha ternura nos vuelve a guiar, ¿no? Y nos vuelve a sugerir el regresar a ese río de agua viva que es el fluir del Espíritu Santo y pues que es lo que anhelamos. Ya una vez que lo conocemos, lo que es caminar así, pues siempre queremos regresar a esa vida que fluye adentro, ¿no? Del Espíritu. No queremos apartarnos, porque cuando nos apartamos sentimos que nos empezamos a secar, que empezamos a regresar a lo de antes, que el corazón se vuelve a endurecer, entonces ya no queremos vivir como antes. Entonces es un cambio hermoso y además se pueden empezar a manifestar esos dones del Espíritu, ¿no? en su vida,
que puede usted empezar pues de repente a recibir una palabra para otra persona, como decía Armando, ¿no? Una palabra que puede transformar la vida de otra persona, llevarla de muerte a vida eterna, por ejemplo, llevar la salvación, ¿no? O que puede usted orar por otra persona y puede Jesucristo sanar a través de usted, ¿no? Puede... Sí, pues ya el Señor empieza a través del Espíritu a obrar a través de uno, ¿no? Entonces el foco ya deja de estar en uno y empieza a estar a través de uno, como empieza el Espíritu a transformar la vida de los que le los que le rodean, ¿no? Como está sucediendo con todos nosotros. Y bueno, eso a veces también uno puede fluir en hablar en lenguas, que es una conexión del espíritu de uno con el espíritu de Dios, ¿no? Es en un lenguaje que nosotros no racionalmente identificamos, pero se empieza a fluir y eso hace que internamente su espíritu se va vivificando y se va haciendo uno con el espíritu de Dios, ¿no? Se van uniendo cada vez, en esa lengua que no entendemos, el Señor traspasa nuestro conocimiento mental, que es muy limitado, y nos ayuda a entender cosas más profundas de Dios, que empiezan a llegar a revelarse a nuestro entendimiento, pero no en forma de palabras entendibles, sino es una revelación al espíritu, al corazón interna, ¿no? Que a veces luego pues llega a un entendimiento también de la mente, ¿no? Y hablar en lenguas también puede ser una manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Que a veces se da en el momento y a veces se da después, dependiendo de la persona. Pero que tenemos que estar abiertos a ello, ¿no? Que a veces podemos sentir ese fluir de hablar en lenguas y pues no cortarlo, ¿no? Sino pues dejarlo fluir, dejar que nuestra lengua, nuestra boca se empiece a mover como si estuviéramos aprendiendo un idioma, como si empezáramos a hablar, no sé, ahora aprender a imitar no sé, chino o ruso, ¿no? O sea, que puede pasar que uno empieza como a decir sílabas como sin sentido y... ¿Ah? Lo entiendo. Ándale, sí. Creo que tengo mucho ruido aquí detrás de mí, no sé si... Es que yo obra en mi casa. No, pues se oye bien tu voz. Sí, no, se no. escucha. Ah, vale. ¿Qué? Se escucha bien tu voz. Sale. No te preocupes. Bueno, eso quería compartir, ¿no? De esta guianza del espíritu como experiencia en lo cotidiano. Gracias. Mauricio, ¿va a decir algo? Sí. Bueno, me venía a la mente con papá, con vos, lo que yo he visto que pasa es una situación de fe. ¿Sí? Esto de lo que te estamos hablando es algo inexplicable. Estamos tratando de explicarlo con nuestras palabras, ¿no? Estamos hablando de cosas que Dios habla en la Biblia, pero es difícil explicárselo a alguien que todavía no lo ha experimentado. Se lo contamos como algo asombroso porque a nosotros nos asombra cada día. O sea, te están hablando de una voz que te está guiando, ¿no? Qué loco, o sea, no... Pero si la persona no lo experimenta, se queda en un punto así como que, bueno, qué bueno que le pase eso, o será verdad, o un día lo cree y al otro día no lo cree, ¿sí? Aquí también hay obra. Y hay golpe. A mí no molesta, yo estoy acostumbrado. Adelante. Yo estoy acá en la mesa estoy desarmando un motor. Ah, bueno. Entonces, papá, acá la cuestión, por eso digo que es una cuestión de fe. La fe es creer en algo, ¿sí? Que va a venir, que todavía no lo tengo, que todavía no lo conozco, ¿sí? Y para que ocurra esto del Espíritu Santo tiene que haber esa fe. Sin fe no puede ocurrirse porque la fe me hace a mí anhelar. Me están diciendo que hay algo hermoso que puede cambiar mi vida, que yo lo quiero y lo anhelo. Y una fe fuerte no deja que el proceso para recibir eso me abata y yo me desvíe, ¿sí? Yo creo que lo que te pasó a vos es que en este proceso no tuviste paciencia, como que te volvieron a pasar cosas que siempre te pasaban y dijiste, pero ¿y para qué hice esto? ¿No? ¿Para qué lo hice si sigo igual?
y me pasó otra vez esto, me pasó lo otro. Lo que quizás no entendiste o le permitiste al diablo que haga eso, es que a todos nos siguen pasando cosas. Sí, yo ayer exasperé a mi esposa, ¿no? O sea, nos siguen pasando cosas, nosotros nos seguimos equivocando y el Señor nos enseña a vivir en este mundo, pero de una manera diferente. ¿Sí? Y todo esto diferente es nuevo, no lo puedo ver como algo que ya lo aprendí, que ya lo sé. Y para una persona como vos, ¿no? Con tus 70 y pico de años, que tiene tanta experiencia de la vida, que fuiste alguien, ¿cómo se llama? Con chispa, ¿no? Con inteligente para la vida, muy perspicaz, ¿no? Es más difícil. Porque lo que a uno le pasa interiormente, ¿no? Nuestra mente es pensar, yo sé mucho, ¿no? Yo sé cómo se hace esto, yo sé cómo se hace lo otro, yo sé cómo es esto, yo sé cómo es esto. Y Dios nos invita a recorrer un camino que no sabemos. Porque si Él nos llevase a recorrer un camino que conocemos, nuestra soberbia no lo dejaría actuar. Entonces Él nos tiene que llevar a un terreno desconocido totalmente para que nos humillemos, tengamos esa humildad de decirle, no sé qué hacer, no sé cómo se hace esto, no sé cómo se lee la Biblia, ¿no? No sé cómo se ora, no sé cómo esto, no sé cómo el otro, es que no sé, enséñame, ¿no? Pero hay una fe que confía en que Él nos lo va a enseñar, en que Él me va a guiar. ¿Sí? Sigo siendo un gritón, pero yo sé que me vas a transformar. ¿Sí? Sigo teniendo malos pensamientos, pero yo sé que me vas a transformar, ¿no? Entonces, la cuestión importante en la relación con Dios es la fe. Sigo viendo que económicamente no me va bien, pero yo sé que tú me vas a dar lo necesario que yo voy a tener para comer. Sigo viendo que sigo teniendo problemas en la casa con tal persona, pero yo sé que tú lo vas a hacer. O sea, es una cuestión de fe. ¿Sí? Siempre va a ser una cuestión de fe. Y para esto hay que hacer algo muy difícil, que es como soltar, ¿no? Como desaprender. Todo esto que yo sé no me sirve. Borrar y cuenta nueva. Sí, pero es muy difícil, porque siempre vemos algo y lo asociamos como que yo sé cómo se hace. Nos toca otra situación, Eso te iba yo a sé decir. cómo se hace. Eso es lo que me distrae. Claro, yo sé cómo se hace. Y entonces nos vamos, eso me pasa a mí, papá, nos pasa a todos. Nos vamos a lo conocido. Yo ya lo hice, yo ya sé cómo es y actúo. Y eso no me permite estar siendo guiado. Con lo cual Dios quizás quería que lo haga de otra manera y yo lo hice a mi manera, ¿sí? Y no salió como Dios quería. Entonces, Él nos lleva a una relación de dependencia. Y otro punto que me venía a la mente, que es el de mucha información que vos has leído y recibido, que es información totalmente contraria a esta locura, porque esto es una locura, ¿no? Esto para el ser humano normal, esto es una locura. El ser humano lo rechaza y dice, están locos. Se volvió loco, ¿no? Lo perdimos. Y la Biblia habla de que eso es una locura. Yo tengo abierta la Biblia ahí ahora porque te quería leer un pedazo, ¿no? De que habla de eso. Y sí. Como el peregrino de anoche. Ah, ¿estuvieron viendo otra vez la película? Sí, muy bien. Está muy buena esa película. Te hace entender qué es lo que ocurre. Entonces, esa información te va a estar haciendo ruido. Es una información que hay que hacer un esfuerzo. Ahí sí es tu decisión de decir, no quiero seguir pensando en esto. No, esto no. O sea, me voy a guiar por lo que Dios me dice. Me voy a guiar por lo que está escrito aquí. Voy a confiar en que lo que está escrito es para mí y Dios lo hizo para cuidarme y protegerme. Voy a confiar, aunque yo no lo entienda. Lo otro lo entiendo mejor, me parece más lógico, pero lo voy a rechazar y voy a confiar en esto. Y esas decisiones tuyas de fe se llama fidelidad. Estás siendo fiel a Dios, ¿sí?
Y Dios tiene una frase que es muy importante, que Él dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice. Entonces, si vos en un principio tenés esa fidelidad de decir, no, aquello que me parece tan lógico, no por ahora, voy a dejar que Dios me confirme. ¿Sí? Aquello tampoco. Esto, lo que yo estoy leyendo ahora, lo que me dice Dios, lo que me pareció entender mientras oraba, porque Dios se hace entender. Nos ponemos a orar y a hablar con Él, y cuando salimos, decimos, me parece que esta es la decisión que tengo que tomar. No necesariamente tengo que escuchar que Dios me diga, dobla a la derecha, ¿no? Ve para la derecha, va a la izquierda. No, salimos de ahí y tengo paz. Tengo paz, voy a ir hacia la derecha. Y lo hacemos a prueba y error, como decía Rebeca. Te quería decir también que Rebeca te puede contar. Rebeca, ahora yo me maravillo de cómo te habló. Te habló así como una oradora puede dar una conferencia, Rebeca, con lo que estaba explicando. Pero Rebeca hace unos meses atrás no estaba así. Y unos años atrás menos. Y así todos fuimos creciendo y conociendo de esto y teniendo la habilidad después de transmitírselo a otros, ¿no? Entonces, para terminar mi participación, quiero que escuches, después te lo paso y lo volvés a leer, ¿sí? Voy a leer en 1 Corintios, en el capítulo 2, pero no voy a leer en el 1 y luego en el 2. Yo voy a leer, es importante. Dice, este es el apóstol Pablo escribiéndole a los ciudadanos de Corintio, pero es Dios a través de él hablándonos a nosotros, ¿no? Y dice, me explico. Dice, el mensaje de la cruz, o sea, lo que nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice, es una locura para los que se pierden. Locura. Y lo rechazan, ¿no? En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Sí? Dice, pues está escrito, destruiré, y esto es Dios hablando, estaba escrito en el Antiguo Testamento, dice, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Qué quiere decir? Dios los voy a humillar. Ellos se creen sabios por sí mismos, pero yo los voy a destruir y luego les voy a dar mi sabiduría. No es maldad de Dios que los quiere destruir a su creación, ¿no? Está diciendo que los va a hacer un cambio. Eso. Y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Por eso es que necesitamos apagar los videos, la televisión, la lectura de cosas que no tienen que ver con él, porque no nos va a llevar a conocerlo. Eso. Y dice, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen, o sea, la predicación de la cruz, de Cristo crucificado y resucitado, ¿no? Y dice, los judíos, esto es de la época, piden señales milagrosas, y los gentiles, o sea, los que no eran judíos, dice, buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Los judíos son los religiosos. El mensaje hoy en día, ¿no? Hay religiosos que no necesariamente son judíos, pero están en una religión. Cuando les hablas de la libertad en Cristo Jesús, es tropiezo para ellos, no lo entienden, porque para ellos es estar en esa religión, en esa doctrina, ¿no? Y los gentiles, los que no creen en ninguna religión ni nada, dicen, no, eso es locura, a mí no me hables de eso, ¿no? Luego dice, pero para los que Dios ha llamado, y vos estás entre esto, dice, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el centro de todo. Jesucristo es lo más importante donde tienen que estar puestos nuestros ojos, ¿no? Y dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. Dice,
no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, dice. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Acá Pablo está viendo que son pocos a los que Dios llama, que eran poderosos o que eran sabios, que eran muy inteligentes, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. O sea, agarró a personas que no eran tan sabias y les dio su sabiduría. Y esas personas con la sabiduría de Dios avergüenzan a los sabios del mundo, ¿no? Dice, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. O sea, el que se humilla, Dios lo hace poderoso. Y el poderoso del mundo no tiene ningún poder al lado de esa persona, ¿sí? Dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado. Esto podemos ver personas que han arruinado su vida, ¿no? Podría ser un ejemplo, drogadicción, ¿no? Algo así, ¿no? Que su vida, o metidos en mafia, en robos, personas que eran despreciables, ¿no? Y dice, y lo que no es nada, dice, escogió lo bajo, lo despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, ¿no? Dice, a fin de que en su presencia, o sea, en la presencia de Dios, nadie pueda jactarse. Dice, pero gracias a Él, están ustedes unidos a Cristo Jesús, gracias a Dios, ¿no? A quien Dios, a Jesús, Dios ha hecho nuestra sabiduría. Otra vez, la importancia de Jesús. Jesús es nuestra sabiduría. Sí. Dice, y en el segundo capítulo, lo que te voy a leer, vas a ver por qué Él es nuestra sabiduría. Y dice, Dios lo ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, o sea, el perdón y el hacernos santos, la santificación y la redención. Luego podemos ver eso. Lo que quiero es que vean la cuestión esta de la locura, ¿no? Lo que el ser humano piensa y lo que Dios propone, ¿no? Dice, ¿para qué? Como está escrito, si alguien ha de gloriarse, o sea, si alguien se va a jactar de algo, dice, que se gloríe en el Señor. Eso cuando dicen, un ejemplo mío, ¿no? Mauricio, ¡wow! ¡Qué concierto! ¡Qué bien tocaste! Es Él. Él puso esos dones en mí, Él puso eso y él me ayudó a desarrollarlo, ¿no? Es gloriarse en Él. La gloria es para Él. Él es el bueno, ¿no? Él hoy dice, ¡ay, qué bueno es Mauricio! Me ayudó en esto. No. O sea, yo no soy nada bueno. Te ayudé porque Dios puso en mi corazón que te ayude. Que yo te dé dinero o que vaya a tu casa a apoyarte o que te lleve una despensa. Dios lo puso en mi corazón. Mauricio se hubiese quedado a dormir en la casa, ¿sí? O sea, eso es gloriarse en la obra de Jesucristo, ¿no? Bien, pasa al capítulo 2 y dice Pablo, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, y aquí va Pablo en otros momentos, en otros lugares de la Biblia, explica quién era él. Este Pablo era alguien letrado, era alguien, además, estudioso de la ley de los judíos, era alguien religioso, era, como decimos en Argentina, un bocho, ¿no? Era alguien sabio, y entonces dice, aquí dice, yo, cuando le fui a predicar, dice, fui a anunciarles el testimonio de Dios, o sea, este evangelio, dice, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, dice, yo no lo hice así. Dice, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. O sea, cuando yo les fui a predicar a ustedes, dice Pablo, no les estuve hablando de cosas sabias, no, solo les hablé de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Y acaba de decir, ¿por qué? Es más, dice, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo, ¿sí? O sea, con temor de hacer las cosas bien para Dios, ¿no? Y dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, que es de lo que estamos hablando, ¿sí? Estamos tratando de demostrarte a vos que el Espíritu Santo tiene poder para transformar y eso es lo que te estamos predicando. Y dice, para que la fe de ustedes, queremos que tu fe, papá, dice, no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Tu fe tiene que estar puesta en el poder de Dios y no en ninguno de este grupo que te explique bien las cosas, ¿no? Acá la cosa es Dios, el poder de Dios a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y dice, en cambio, dice,
hablamos con sabiduría entre los que ya hayan alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de los gobernantes. Vos que siempre estás haciendo broncas, ¿no? con la política. Dice, no con la sabiduría de los gobernantes, los cuales terminarán en nada. ¿Sí? Todos los sabios, los gobernantes, los que tienen algo de poder, van a morir y van a terminar en nada. Dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. O sea, no entendieron la sabiduría de Cristo, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Dice, sin embargo, como está escrito, y ahí viene otra frase que está escrita en el Antiguo Testamento, dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esto es muy importante, papá, para lo de la fe. No hay ser humano que haya visto, que haya oído, ni que haya pensado, no se puede imaginar lo que Dios tiene preparado, esa sabiduría, esos misterios de Dios que están preparados para ser volcados en el ser humano. Pero ¿para quiénes son esos seres humanos? Los que lo aman, los que confían en Él, los que tienen fe. Sin ver, tienen fe. Y entonces Dios abre los ojos y empiezan a ver. ¿Sí? Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Y aquí está el tema que nos compete hoy, ¿no? Que vos recibas el Espíritu Santo. Dice, Dios nos revela esto por medio de su Espíritu. Entonces tu anhelo tiene que ser, quiero el Espíritu porque quiero conocer estas cosas maravillosas. No las voy a aprender leyendo en internet ni viendo un video. Las voy a aprender por tu Espíritu. Quiero tu Espíritu, lo necesito. Y dice, nos enseñó por medio del Espíritu, nos la reveló, dice, pues el Espíritu, habla Espíritu con mayúsculas, el Espíritu de Dios, lo examina todo, dice, hasta las profundidades de Dios. O sea que ese Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios. Y si me empieza a hablar y a revelar, me va a abrir los ojos a esas profundidades, ¿no? En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? O sea, vos tenés un espíritu que conoce tus pensamientos. Y dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Si queremos conocer a Dios, necesitamos el Espíritu. Nosotros no hemos recibido, ahora pone espíritu con minúscula, el espíritu del mundo, no lo hemos recibido, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El Espíritu nos va a hacer entender y nos va a hacer ser agradecidos de cuánto nos da Dios. ¿Sí? Dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Si de todo esto que hemos estado hablando hay cosas que te quedás medio colgado y no entendés, es porque son verdades espirituales. Y fíjate lo que dice, el que no tiene el Espíritu, con mayúscula, el que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. O sea que aquí el punto está en recibir el Espíritu. Es lo único que se necesita para empezar a entender. En cambio, el que es espiritual, y ojo con esta palabra, hoy en el mundo muchas personas... ¿Cómo? Repetí. ¿Desde antes o este pedacito? Dice, de nuevo, dice, vamos a ver para que lo hiles. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente.
En cambio, el que es espiritual, o sea, el que sí tiene la relación con el espíritu, no el que dice ser espiritual porque hace om o porque hace meditación o hace alguna filosofía, no. El que es espiritual es el que tiene el Espíritu Santo. Ese, dice, lo juzga todo, todo lo puede evaluar, porque el Espíritu le permite evaluar. Ves las cosas y el Espíritu te permite saber qué está pasando, discernir espiritualmente. Y dice, aunque él mismo, o sea, el que tiene el Espíritu, no está sujeto al juicio de nadie. O sea, otras personas que no tienen el Espíritu no pueden evaluar ni juzgar, ¿no?, al que tiene el Espíritu. No les da la mente, no pueden, no lo pueden hacer. Y dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Esto es otra cita del Antiguo Testamento. ¿Quién ha conocido a Dios para que le vaya a enseñar algo? Ninguno de nosotros le puede enseñar algo a Dios. Y mira qué importante cómo cierra el capítulo. Dice, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. El Espíritu nos instauró la manera de pensar de Jesucristo. Poco a poco lo fue haciendo y nos fue permeando. Nuestra manera de pensar se desplazó mientras entraba la manera de pensar de Cristo. ¿Sí? Un cambio sobrenatural, un cambio que no lo puede hacer la sabiduría humana, ni el, ¿cómo se llama? Ni el leerme libros y libros y libros, sino una relación con Él que es muy buena, que esté apoyada con la lectura de la Biblia. Pero la lectura de la Biblia sola, sin el Espíritu, no va a dar eso. Hay mucha gente que ha leído la Biblia completa y no está en Cristo, no tienen al Espíritu. Antes de la lectura de la Biblia necesitamos el Espíritu. ¿Sí? Claro, mientras vamos leyendo la Biblia, vienen chispazos del Espíritu y nos va transformando antes de recibir el Espíritu. Pero el Espíritu es lo importante. El Espíritu es quien nos va a guiar a lo correcto. Y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy con vos, que anheles ese Espíritu, que lo quieras, y pues orar y dejar que Dios haga lo suyo, porque nosotros no te podemos dar el Espíritu. Dios es el que lo hace, ¿no? Pero tu anhelo y tu fe por eso es lo primordial, es lo más importante. Mauricio, yo tengo que salir, te voy a dejar Yo siempre, no sé por Okay. Como anfitrión, ¿no? Como anfitrión. A ver, sí. ¿Cómo es? ¿Anfitrión o esperador? No entiendo. Bueno, hacer hospedador, te pongo acá. ¿Sí? Ok. Sí, anfitrión, se ha cambiado. Listo, ya te cambié. Bien,